Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con un ejercicio de regresión lineal simple correspondiente a la quinta unidad. Este ejercicio dice que en la siguiente tabla se muestran las calificaciones de un grupo de estudiantes en un informe de medio semestre y en el examen final. En este caso me están indicando que el informe de medio semestre se considera como la variable independiente X y las calificaciones del examen final se consideran como la variable Y. Acuérdate que la variable X y la variable Y están ordenadas en el tiempo. Primero tiene que ocurrir la variable X para que luego pueda ocurrir la variable Y. En este caso estamos indicando que X es la calificación de medio semestre y Y es la calificación final. Para estos datos vamos a construir un diagrama de dispersión, vamos a obtener el modelo ajustado de regresión, a generar la recta de regresión, a probar la significación de la regresión con un nivel de significancia de 5% y vamos a obtener los coeficientes de determinación y de correlación. Empezamos por el diagrama de dispersión. Habíamos mencionado que el diagrama de dispersión se construye graficando los pares de datos X y Y en el plano cartesiano. Este diagrama de dispersión nos indica el comportamiento de la variable dependiente y para este caso, pues lo que vamos a hacer es que en un plano cartesiano, dos dimensiones, eje horizontal X, eje vertical Y, vamos a graficar el primer punto. Diríamos que cuando X vale 77, Y vale 82, me ubico en 77, más o menos por aquí, 77, y Y valdría 82. Sería este punto. El siguiente par de datos, 50, 66, aquí está 50X y Y vale 66, sería este punto. 71, 78 es 71 calificación parcial, 78 final, entonces 71 y 78, más o menos por aquí anda. Entonces cada uno de estos puntos azules me representa un par de datos ordenado X y Y. En este caso, el diagrama de dispersión, yo tengo que observar el comportamiento general de los puntos y tratar de identificar alguna tendencia lineal. Aquí se ve medio disperso esta parte, pero bueno, para efectos del ejemplo, el conjunto de datos es pequeño, así que no se ve muy clara la tendencia. Pero pareciera que sí, si ajustamos una recta por el centro del diagrama, pues los puntos pareciera que sí se ajustan un poco a esa línea recta. Ahora vamos con el modelo ajustado de regresión. En el modelo ajustado de regresión ya sabemos que es una ecuación de recta donde decimos que la variable dependiente Y está asociada con un coeficiente llamado ordenada al origen, otro beta 0, otro coeficiente beta 1 llamado pendiente y bueno, pues esta variable Y está en función de los valores que tome la variable X. Para obtener este modelo es necesario estimar el valor de estos dos coeficientes. Para el caso de la pendiente, pues vamos a tener que hacer la sumatoria desde el primero hasta el último valor de n del producto de los pares ordenados X y Y. Vamos a restarle la sumatoria de X por la sumatoria de Y entre n y a todo eso lo vamos a dividir entre la sumatoria desde el primero hasta el último valor de n de cada valor de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado entre n. Esto sería la forma en que podríamos obtener la pendiente. En cuanto a la ordenada al origen, pues vamos a necesitar la media de la variable y a esta le vamos a restar el producto de la pendiente que acabamos de estimar por el promedio de la variable x. Así que necesitamos entonces generar todas las sumas necesarias para sustituirlas en las fórmulas de cálculo.
nuestra tabla original de los valores X y Y, aquí están. Generamos la sumatoria de X, que sería 707, la sumatoria de Y, que sería 658. Generamos el cuadrado de X, 77 al cuadrado, 5.929, 50 al cuadrado, 2.500, etc. Y vamos a sacar el total o la sumatoria. Hacemos lo mismo para Y, elevamos al cuadrado cada valor de Y y hacemos su sumatoria. Y finalmente el producto de cada par de datos X y Y. 77 por 82, 6.314, 50 por 66, 3.300, etc. Hasta encontrar la sumatoria, que sería 53.258. También vamos a necesitar los promedios de X y de Y. Y por supuesto, pues el número de datos que estamos manejando, que en este caso son 9 pares de datos. Con eso vamos a encontrar en primer lugar el valor de la pendiente. Te decía, necesitamos la sumatoria del producto de XY, que sería 53.258, aquí está, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, es decir, 707 por 658 entre n, que es 9, y todo eso lo voy a dividir entre la sumatoria de x al cuadrado, 57.557, aquí está, menos la sumatoria de x, 707 al cuadrado, entre 9. Esto me resulta en punto 707, punto 777. Este valor es la pendiente del modelo de regresión. La ordenada al origen la vamos a obtener haciendo la resta de la media de Y menos la pendiente que acabamos de estimar multiplicado por la media de X. Esto sería 73.11, es la media de Y, menos la pendiente que acabamos de estimar, 0.777, por la media de X, 78.56. Esto nos da 12.069. Una vez que ya hemos estimado los coeficientes del modelo, hay que expresar el modelo de regresión lineal, que lo vamos a definir como Y igual a 12.069 más 0.777x. Pero bueno, aquí es muy importante que cuando ya hemos expresado la ecuación de regresión, también hagamos una interpretación de los componentes de ese modelo. Y en este caso sería beta 0, 12.069. Le llamamos a este coeficiente, lo definimos también como ordenada al origen. Esto quiere decir que es el valor de Y cuando X vale 0, que expresado o ajustado al problema que estamos trabajando, nuestra ordenada al origen, beta 0, sería la calificación final, el valor de Y, cuando la calificación intermedia es 0. Así que si yo me saco una calificación de 0 en mi examen parcial, un estimado de mi calificación final será un 12.069. Ahora, en cuanto a la pendiente, punto 777, esa pendiente se interpreta como el cambio en Y por cada unidad de cambio en X. En este caso, la pendiente es positiva, así que ese cambio en Y podemos manejarlo como incremento. Punto 777 es la cantidad que va a aumentar mi calificación final por cada punto que yo suba en la calificación intermedia. Así que en este caso nosotros podemos decir con este valor de la pendiente que es positiva, podemos decir que la relación que hay entre las variables X y Y que estamos evaluando es una relación directa o positiva, puesto que cada vez que yo aumente calificaciones
intermedias, mi calificación final va a estar aumentando. Esa relación nosotros podemos verla en la recta de regresión. Esta recta de regresión no es otra cosa que el pronóstico del comportamiento de nuestra variable y para diferentes valores de x. Y ese pronóstico de y nosotros lo hacemos con el modelo que hemos generado. Lo hacemos, sustituimos los valores de x, diferentes valores de x en el modelo, pues para ver el comportamiento de y para esos valores. Por ejemplo, si yo saco un 50 de calificación en el examen intermedio, entonces mi pronóstico de calificación final será 50.9. Si tengo un 99 de calificación en el examen intermedio, mi pronóstico de calificación final será un 89. En este caso, la recta de regresión se construye sustituyendo en el modelo todos los valores observados de x para ir generando los diferentes puntos de y de esta manera poder trazar la recta de regresión. Una sugerencia para este caso, si haces esta gráfica de dispersión, fue generada a través del software de Minitab. Así que en cualquier punto de x que yo me ubique, la altura a la que está ubicada la recta, pues me diría cuál es el pronóstico de y. Pero si tú vas a construir la recta de regresión de forma manual, la recomendación es que busques el valor más pequeño de x para hacer el pronóstico de y. Busca también el valor más grande que tengas de x y haces la sustitución en el modelo. Y con estos dos puntos, tú vas a trazarlos en la gráfica. Vas a indicar que, por ejemplo, aquí, cuando x vale 50, tu pronóstico es 50.9. Aquí estaría tu primer valor. Cuando x vale 99, tu pronóstico sería 89, más o menos por aquí. Entonces ubicas los dos puntos y únicamente con una regla trazas la recta y con eso ya estás identificando el camino de pronóstico para la variable y con diferentes valores de x. Y en este caso lo que te decía, la pendiente que es positiva me dice que hay una relación positiva entre las variables x y y. Mientras más grande es el valor de x, el valor de y va aumentando. Mientras más alta sea mi calificación intermedia, mi calificación final también va a ir aumentando. Eso es lo que me está diciendo mi modelo de regresión y la recta graficada. Ahora, vamos a realizar la prueba de significación de la regresión. Esta prueba no es otra cosa más que una prueba de hipótesis como las que hemos hecho en los temas anteriores, pero ahora es un caso muy especial, se le llama significación de la regresión porque lo que estamos intentando probar en este caso es que la pendiente vale 0, es decir, en esta hipótesis lo que nosotros intentamos probar es que las variables que estamos evaluando x y y no tienen ningún tipo de relación. Y una forma de expresar eso es decir que la variable x, que en este caso es calificación parcial, no afecta a la calificación final, no afecta o no influye o no tiene relación con la calificación final, que es nuestra variable y. En el caso de la hipótesis alternativa, la pendiente es diferente de 0 y estamos intentando decir que la variable x, calificación parcial, sí tiene relación o sí afecta a la calificación final, que es y. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería establecer nuestro nivel de significancia, que es un 5% para variar, y luego hay que definir el estadístico de prueba. En este caso vamos a utilizar algo que ya hemos hecho antes, es una razón de varianzas, es un valor f, pero
Este valor F lo vamos a obtener a partir de algo que se llama tabla de análisis de varianza o tabla de ANOVA, que no es otra cosa más que el análisis de dos tipos de variabilidad. Y para esto, pues vamos a utilizar nuestros datos originales, X y Y la serie de sumatorias que ya previamente habíamos calculado. Esta tabla de análisis de varianza maneja o compara más bien dos tipos de variación. Algo que llamamos variación controlable, que es provocada por la variable X y se le llama regresión, y algo que se llama variación no controlable, que es el error o variación aleatoria, y bueno, por supuesto, pues estaríamos calculando también la variación total. Vamos a tener que calcular algo que llamamos sumas de cuadrados para la regresión, para el error, para el total, grados de libertad para regresión, error y total, cuadrados medios para la regresión y para el total. Esto es al final de cuentas lo que yo necesito. Los cuadrados medios me representan la varianza provocada por la variable X, que es la variación controlable, y el cuadrado medio del error, este sería la variación provocada por cuestiones aleatorias. Entonces, lo que yo voy a comparar son estas dos varianzas, que las voy a obtener en mi estadístico de prueba F0, que es mi razón de varianza, variación de la regresión contra la variación aleatoria. Entonces, para obtener esta tabla de análisis de varianza, mi estadístico de prueba F, pues hay que empezar por considerar los datos que ya habíamos mencionado. Vamos a obtener las diferentes sumas de cuadrados. Primero la suma de cuadrados de la regresión. En este caso, esa suma de cuadrados la obtenemos multiplicando la pendiente que ya previamente habíamos calculado, que es 0.777, y eso lo vamos a multiplicar por la sumatoria del producto de XY. Acuérdate que la sumatoria del producto de XY es 53.258, menos la muestra, que son 9, por la media de X por la media de Y. Media de X, media de Y, y todo esto me da 1.222.51. Después vamos a calcular la suma de cuadrados del total. En esta parte, antes de que se me pase, no lo mencioné. En la tabla de análisis de varianza, yo voy a tener que calcular primero la suma de cuadrados de la regresión y después la suma de cuadrados del total, porque la suma de cuadrados del error, que es la variación aleatoria, esa no se puede sacar directamente, hay que obtenerla por diferencia. Entonces, continuamos. La suma de cuadrados de total, que sería la variación total, la vamos a obtener haciendo la suma de cuadrados, la sumatoria, perdón, de la variable Y, de los cuadrados de la variable Y, 51.980, menos la sumatoria de Y, 658, al cuadrado entre 9. Eso me da un total de 3.872.89. Y lo que decíamos, entonces la suma de cuadrados del error la vamos a generar por diferencia, 3.872 menos 1.222.51. Eso me da 2.649. Aquí es algo muy importante, es que de estos tres valores que hemos calculado, ninguno puede salir negativo. Si te resulta algún valor negativo en cualquiera de estos tres elementos, quiere decir que estás haciendo algo mal. Hay que revisar nuestras operaciones. Luego generamos los grados de libertad. Para el caso de la regresión, los grados de libertad, ahorita estamos trabajando con regresión lineal simple, así que los grados de libertad van a ser 1, siempre. Los grados de libertad del error los manejamos como tamaño de muestra menos 2, esto sería 7, y los grados de libertad del total son tamaños de muestra menos 1, 8 grados de libertad.
Cuando ya tenemos sumas de cuadrados, grados de libertad, hay que generar los cuadrados medios. Este es el cuadrado medio para la regresión, que no es otra cosa más que dividir la suma de cuadrados de la regresión entre sus grados de libertad. 1222.51 entre 1, eso me genera lo mismo. Y el cuadrado medio del error, suma del error entre grados de libertad, 2649.79 entre 7, me da 378. Con eso ya puedo empezar a trabajar mi tabla de análisis de varianza que voy a obtener o voy a representar de esta forma. Aquí yo ya tengo mis sumas de cuadrados, mis grados de libertad. Los cuadrados medios dijimos que los obtenemos dividiendo sumas de cuadrados entre los correspondientes grados de libertad, y el estadístico de prueba finalmente lo encontramos dividiendo el cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error. 12.222 entre 378. Eso me da 3.23. Este es mi estadístico de prueba. Mi valor crítico lo voy a encontrar a partir de un valor F con el nivel de significancia alfa que hayamos definido y grados de libertad de la regresión y del error. En este caso sería el 5% con 1 y 7 grados de libertad. Eso es 5.59. Este valor lo encontramos en tablas. Acuérdate que la tabla para buscar este valor al 5% con 1 y 7 grados de libertad, pues hay que buscar la tabla que me dé el 5%. Ubico los grados de libertad, el primero, que sería 1, y luego los 7 grados de libertad, renglón 7, y el valor resultante será 5.59. Ese es mi valor crítico. Una vez que ya tengo mis valores de prueba y crítico, establezco la regla de decisión. Recuerda que decíamos que se rechaza la hipótesis nula si nuestro valor de prueba es mayor que nuestro valor crítico. Aquí vale la pena recordar cuáles son las hipótesis que establecimos al principio. Dijimos que en la hipótesis nula la pendiente vale 0 y eso significa que la calificación parcial X no tiene relación con la calificación final. Mientras que en la alternativa dijimos que la pendiente es un valor diferente de 0 y eso significa que la calificación parcial X sí afecta o sí tiene relación con la calificación final. Así que hacemos comparación, nuestro valor de prueba que obtuvimos en la tabla de análisis de varianza, 3.23, contra el valor crítico, 5.59. Vemos que no es mayor el valor de prueba con respecto al crítico, por lo tanto, la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. Si vemos nuestra distribución F, pues establecemos nuestro valor crítico, 5.59, nuestro valor de prueba cae 3.23, es menor que el valor crítico, cae dentro de la zona de no rechazo. Y bueno, finalmente mi conclusión sería decir que con un 95% de confianza afirmamos que el resultado de la calificación parcial no afecta a la calificación final. De otra forma, podemos decir también que es falso que la calificación parcial sí afecte a la calificación final. Por último, los coeficientes de determinación y de correlación. Estos coeficientes, el coeficiente de determinación es el porcentaje de variabilidad en Y que es controlado por la variable X. Para obtener este coeficiente de determinación, yo necesito la suma de cuadrados de la regresión y también necesito la suma de cuadrados del total. Lo único que voy a hacer es dividir suma de regresión entre suma de total y el coeficiente es 0.3156. Esto yo lo puedo representar como porcentaje y lo que significa es que el 31.56%
de toda la variabilidad en las calificaciones finales es controlada o explicada por la calificación parcial del examen, la calificación, perdón, del examen parcial X. Esto quiere decir, este coeficiente es muy pequeño, quiere decir que el examen parcial realmente no influye demasiado en la calificación final. Para que yo diga que la calificación parcial sí afecta a la calificación final, este coeficiente de determinación tendría que ser un valor grande, cercano a 100%, ¿sí? Así que tener un coeficiente de determinación pequeño, pues al menos para este caso, es congruente con el resultado que obtuvimos en la prueba de significación. Aquí en la prueba de significación no rechazamos la hipótesis y estábamos diciendo que la calificación parcial no afecta a la calificación final, al menos no de forma significativa. Y bueno, pues te repito, el coeficiente de determinación está reafirmando lo que decimos en la prueba de significación. Finalmente, el coeficiente de correlación nos representa el grado de relación que tenemos entre la variable X y la variable Y. Ese coeficiente de correlación lo obtenemos haciendo la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Este coeficiente puede tomar valores entre -1 y 1. ¿Okay? Y aquí es bien importante que veamos el valor del coeficiente. Mientras más cercano sea este coeficiente a -1 o a 1, decimos que el grado de relación es muy fuerte, es buena la relación, ¿sí? En este caso, pues ese coeficiente de correlación no es tan buena. ¿Por qué? Pues porque no está cercano a 1. Esto implica o esto quiere decir que el modelo de regresión que yo construí con estos datos se podría modificar utilizando una variable X diferente. Aquí es algo muy importante que tenemos que considerar, es el signo del coeficiente de correlación. Aquí yo estoy hablando de que este coeficiente de correlación podría tomar valores de -1 o 1. ¿Cómo voy a saber cuándo mi coeficiente de correlación es negativo? Bueno, en este caso, el signo que yo le voy a poner al coeficiente de correlación depende de la pendiente. Si mi pendiente estimada es una pendiente positiva, entonces mi coeficiente de correlación es positivo. Si la pendiente es negativa, entonces este coeficiente de correlación tendré que ponerle el signo negativo y eso indicará que la relación entre las dos variables es una relación negativa o indirecta. Bueno, con esto es todo en lo referente al tema de regresión lineal simple. Si tienes alguna duda, pues ya sabes que estamos a tus órdenes. Cualquier duda o aclaración, estamos a tus órdenes. Gracias por tu atención.